Y entonces nosotros vamos a ir sin más demora a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis y el capítulo 21. Nosotros estamos en este estudio que de cierto estamos casi llegando al final de este estudio ya, por así decirlo, porque nos queda pues el resto del capítulo 21 y luego entrar al 22, y es la conclusión del libro de Apocalipsis y también de la Biblia. Y ha sido una trayectoria maravillosa poder estudiar juntos como hermanos y hermanas en Cristo este libro de Apocalipsis desde el verso 1, y el propósito es llegar hasta el último verso del capítulo 22. Ya estamos llegando ahí. Los que están aquí desde el principio saben que llevamos un buen rato a lo largo del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer entonces hoy del verso 1 al 8. Todavía estamos en este primer pasaje del capítulo 21, pero hoy ya estaremos yendo directamente a los versos 6, 7 y 8, y con la ayuda del Espíritu Santo nos proponemos terminar, no sé si soy yo acá o es allá, o es la humedad que había, es la humedad. Hoy nos proponemos con la ayuda del Espíritu Santo concluir estos primeros 8 versos para luego pasar ya del verso 9 en adelante, donde estaremos viendo cómo va a ser esa morada celestial que el Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 21, comenzando en el verso 1, y dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor y tu cuidado de nosotros, y sobre todas las cosas, por haber dado a tu Hijo Jesucristo en rescate por cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, quien ilumina nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón para no solamente aprender, sino también atesorar y ser hacedores de tu palabra. Transfórmanos por el poder de la unción de tu Espíritu Santo y también por los preceptos y mandamientos de tu palabra. Por Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Bueno, dijimos al principio, cuando entramos en este capítulo, que este es un capítulo muy interesante porque es como una transición prácticamente de cuando se llega al cumplimiento de este capítulo, esta creación tal como la conocemos habrá dejado de ser.
Note que cuando se cierra el capítulo anterior, el capítulo 20, ya Dios ha tratado con toda la maldad de este mundo. Ya el diablo, los demonios, el anticristo, el falso profeta han sido echados al lago de fuego. También todos los que rehusaron a Cristo, todos los que han rechazado al Señor Jesucristo, todos los que decidieron morir en sus pecados y no ir a los pies del Señor Jesucristo para ser salvados de sus pecados, han sido igualmente procesados en el juicio del gran trono blanco y han sido echados al lago de fuego. Ahora estamos ya esta parte, pues como vemos en el primer verso, dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Está hablando de una nueva creación completamente diferente de lo que tenemos o conocemos ahora, y especialmente una creación no contaminada por el pecado. Por eso Dios va a destruir esto, porque hay una contaminación no solamente en la tierra, sino en todo el universo. El mismo Dios que con el poder de su fuerza pudo crear todas las cosas en el principio, puede deshacer todas las cosas cuando llegue su tiempo y crear cosas nuevas, porque para Dios no hay nada imposible, difícil, Él todo lo puede. Él es el Dios todopoderoso. Pero vemos algo también muy interesante, que a pesar de haber ya dejado atrás todo lo malo, las primeras cosas, como dice el verso 4 al final, porque las primeras cosas pasaron, todo lo contaminado con el pecado, todo lo que tiene que ver con este mundo de tanta maldad y peligro para nosotros, tanto físico como espiritual. Vivimos en territorio enemigo. Nosotros somos peregrinos en este mundo perdido en la maldad, que cada día se intensifica más la hostilidad contra Cristo y contra el cuerpo de Cristo. Y entonces vemos cómo por su misericordia y su gracia Dios continúa advirtiendo, inclusive en el verso 8 de este pasaje, quienes no entrarán al reino de los cielos. Note que Dios continúa animándonos a que estemos listos para poder entrar allá un día. Y no termina aquí, porque si usted va al capítulo 22 es algo increíble. Todavía Dios sigue diciendo en el capítulo 22 y verso 15, vuelve a decir que o describe ciertos, diríamos, pecados o tipos de pecadores que no entrarán al reino de los cielos. Cualquier pecado, por supuesto, no puede entrar al reino de los cielos, pero lo está diciendo específicamente para que la gente se arrepienta. Y hoy hemos arribado a una parte muy importante, porque en esta parte, que casualmente está compuesta por la última mitad del capítulo 6, del verso 6 y el verso 7, esta parte, el Señor Jesucristo describe, por así decirlo, describe los residentes o los futuros residentes del reino de los cielos. Y el Señor Jesús hace hincapié o nos pone delante de nosotros con toda claridad dos requisitos fundamentales, dos requisitos imprescindibles para nosotros poder entrar al reino de los cielos. Hay dos requisitos aquí o dos características que tienen que ser, es decir, que tenemos que poseer, por así decir, los residentes o los ciudadanos del reino de los cielos. En la segunda mitad del verso 6, él dice así: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y en el verso 7, él dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, esas dos características o requisitos esenciales de los que han de vivir eternamente con el Señor Jesucristo en su reino son los sedientos y los vencedores. Los sedientos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir sedientos de qué? Bueno, en primer lugar, toda persona que reconoce su naturaleza pecaminosa, toda persona que reconoce que es pecador o pecadora y que necesita desesperadamente del Señor Jesucristo,
de su gracia salvadora, del poder limpiador de su sangre preciosa, que necesita salvación y que solamente Jesús puede salvarle, que anhela esa salvación, es alguien que está sediento. Alguien sediento de salvación. Los sedientos. En Mateo 5, versos 3 y 6, el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y en el 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La persona pobre de espíritu no es la que anda con 25 centavos en el bolsillo. No es el que está arrancado, que no tiene un centavo. La persona pobre de espíritu es la persona que depende exclusivamente del Señor Jesucristo hasta para cortarse las uñas de las manos. Esa es la dependencia que tenemos que desarrollar en Jesús. No servimos para nada separados de Él, hermano. Tiene que haber una convicción, tiene que haber un ardor, un fervor en nuestro corazón, que Jesús es todo para nosotros. Es el primer lugar. Nosotros nada podemos hacer separados de Él. La persona pobre de espíritu no confía en su autoestima. Como dice ahora, se pone mucho énfasis en la autoestima del individuo, que si tiene baja estima o alta estima, que si es autosuficiente o no lo es. No, la persona pobre de espíritu es la persona que depende exclusivamente del Señor Jesucristo. Esa es la persona pobre de espíritu. Los hambrientos y sedientos de justicia son las personas que están anhelando que llegue el día cuando Dios por fin juzgue justamente todas las injusticias perpetuadas a lo largo de la historia de la humanidad. Y específicamente que Dios juzgue a los que blasfeman, se burlan y pretenden pisotear el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En usted, con todo respeto, si usted es cristiano, usted tiene que arder de ira cada vez que usted oye que la gente se burla del nombre del Señor Jesucristo. A usted tiene que molestarle que ataquen constantemente al Señor Jesucristo. Tiene que haber un celo santo por ese nombre glorioso en nosotros. Tenemos que amarle a tal extremo que nos moleste que se hable mal de él, aunque así como usted no permitía que nadie ni siquiera insinuara algo negativo contra su madre, así tiene que ser y más aún con nuestro Señor, porque inclusive tenemos que amarle a Él más que hasta a nuestros padres. Y usted dirá, no, pero eso ya es demasiado. Pues yo le digo que usted es capaz de amar a su padre y a su madre porque Jesús lo amó a usted primero. Amamos porque fuimos amados primero. Y sin el amor de Dios somos incapaces de amar ni siquiera a nuestra propia madre. Entonces tiene que haber un deseo de que Dios llegue ese día donde esa hambre y sed de justicia se cumpla por fin y Dios administre justicia. La justicia de Dios siempre es la mejor. Y los sedientos se refiere también a toda persona sedienta de salvación, toda persona sedienta de vida eterna, sedienta del agua de la palabra de Dios. El hermano dijo cuando estaba hablando con la hermana Diana que servir a Dios en un lugar donde no se adultere la palabra de Dios. Y el cristiano, el hombre sediento y la mujer sedienta, anhela la leche no adulterada de la palabra de Dios. Hermanos, como cristianos, yo le exhorto que usted pida en oración. Pedimos tantas cosas. La iglesia ha sido, yo digo, invadida, porque no encuentro una palabra mejor en este momento, por esta doctrina materialista, la doctrina de la prosperidad. La iglesia se ha enfocado en pedir más cosas materiales que espirituales. Usted oye a la gente, cuando usted en un tiempo de oración escucha a alguien, no necesariamente aquí, pero yo sé de lo que estoy hablando, escucha a alguien que dice, yo quiero dar un testimonio. Y es raro que sea un testimonio que diga, hermanos, yo he tenido un problema de pecado y yo me he metido en oración y yo le he rogado al Señor que me limpie y yo ahora estoy regocijándome porque el Señor me ha dado la victoria y estoy encendido en fuego por el Espíritu Santo. No, la gente dice, yo quiero dar un testimonio, hermanos, yo quiero decirle a ustedes que me aumentaron el salario en el trabajo. Yo quiero dar el testimonio que pude comprarme un carro nuevo, pero no es que lo pagó de un solo, sino que está hasta el pescuezo pagando el carro, pero Dios le dio un carro nuevo. Y yo quiero darle el testimonio, hermano, que bueno que yo no tenía en la chequera y me llegó un cheque. Todos los testimonios tienen que ver con cosas materiales. Pero yo le digo a usted, cuando usted ore,
Pídale al Espíritu Santo que ponga en su corazón esa pasión por Cristo. Que ponga ese celo santo por la palabra de Dios. Que usted tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Hermanos, si no lo pedimos, no viene, porque esto no es cosa natural para nosotros. Nuestra carne está más interesada en cualquier otra cosa que en las cosas de arriba. Por eso la palabra nos exhorta. No dice allá en Colosenses capítulo 3, verso 1, dice, poné la mira en las cosas de arriba. Es un mandamiento. Y si es un mandamiento es porque no es natural en nosotros. Usted no se levanta en la mañana. Y si no fuera por el Espíritu Santo, ni siquiera oramos. Entonces, estas cosas hay que pedirlas. Pero si usted las pide, Dios se las pone en su corazón. El Espíritu Santo es quien pone tanto el querer como el hacer en nosotros. Y este asunto que no le dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y algunos comentaristas bíblicos dicen que eso literalmente quiere decir métete en el gimnasio del Espíritu Santo, que requiere disciplina. Todo el que se mete en un gimnasio a hacer ejercicio sabe que estoy hablando del ejercicio físico, ¿no? Requiere disciplina. Es demandante, no es fácil. Algunos dicen que si no le duelen los músculos no ha logrado nada. Hay todas esas frases por ahí. No dolor, no ganancia. No pain, no gain. Entonces, en el gimnasio del Espíritu Santo hay que desarrollar disciplina, negarnos a nosotros mismos, pero los resultados son maravillosos. Entonces, el sediento es aquella persona que también tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros como cristianos anhelemos la palabra de Dios. Por eso hay muchos cristianos que no maduran nunca, porque no buscan la palabra de Dios, porque no están interesados en la leche no adulterada de la palabra de Dios. Dice, para que crezcáis por esa leche. Pero hay que ir a la palabra de Dios. Entonces, esto se remonta inclusive al tiempo de Isaías. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Este es un texto que los de la prosperidad jamás se atreven a citar, porque lo de ellos redunda alrededor del dinero nada más. Ellos no quieren escuchar esto. Pero esto es un llamado a salvación hecho por Isaías. Vengan los que tienen sed de Dios. Esta frase comunica o representa la imagen de alguien sediento. De alguien sediento. Para nosotros quizá no tenga el mismo impacto, hermano, porque nosotros, por la gracia de Dios, vivimos en el norte centro de la Florida, donde hay una superabundancia de agua. Usted nada más que se antoja de agua ya tiene una botella al alcance de la mano, ¿sí o no? Pero en aquella época y en aquella cultura, aún hoy día, son parajes áridos, semidesérticos, y algunos son de desierto. Todo ese territorio bíblico, hay partes que es un gran desierto. Toda esa zona entre Egipto y Israel es un desierto horroroso. Y la gente en aquella época no solamente padecía de sed, sino que moría de sed. De manera que esta frase es algo algo con lo que aquella gente conocía perfectamente. Aquella gente conocía los efectos desesperantes de la sed. Nosotros no, pero eso para aquella gente sí. No en balde el salmista en el Salmo 42, 1, 2, él hace una comparación de su sequedad espiritual con la sed ardiente del venado que busca en esos lugares. Hay cierta estación del año que a veces corren arroyuelos o quebradas, como le llamamos, o le llaman en Centroamérica, en México le llaman quebradas también, ¿no? Quebradas, arroyuelos o lo que sea, que corren intermitentemente o corren una parte del año, y el resto del año, cuando viene la sequía, ese cauce queda completamente seco. Y se ha documentado que venados y otros animales corren desesperados por ese cauce seco, cauce arriba y cauce abajo, bramando y escarbando con las pezuñas delanteras, buscando el agua. Y el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Hermanos, como la vida del venado depende del agua, así su vida y mi vida espiritual depende de pasar tiempo en la presencia de Dios. Depende del agua refrescante de la palabra de Dios. Tiene que haber hambre y sed en nosotros por la palabra de Dios. Tiene que haber interés en las cosas de Dios. Nosotros queremos conocerle y entender más los mandamientos y preceptos. ¿Sabe usted una cosa? Mientras más usted conozca a Dios, más le va a amar a Dios. Mientras más usted conozca a Dios, más agradecido o agradecida de Dios usted va a vivir. Y mientras más usted conozca a Dios, más firme usted va a caminar en este mundo. Menos preocupación, menos miedo al diablo. Hay cristianos temblando por el diablo. Y yo le digo a usted que el propio Señor Jesucristo nos instruye a no temerle al diablo, que nos cuidemos de las artimañas del diablo, sí, que estemos apercibidos, sí, pero no temer al diablo. La palabra dice, teme a aquel que puede no solamente enviar el alma, sino también el cuerpo al infierno. Ese es Dios. A Dios tememos con temor reverente. A Dios amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Al diablo lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo tiene que estar debajo de la planta de nuestros pies. Pero mientras más conocemos a nuestro Señor, más firme caminamos, más convencido caminamos en esta tierra. Y nosotros, hermanos, debemos entender una cosa. Lo que les acabo de decir hace un rato. Usted debe de vez en cuando o todo el tiempo, hágalo ya una parte de su vida de oración. Diariamente examínese a usted mismo. Pregúntese, ¿realmente arde en mi corazón esta pasión por Cristo? ¿Siento yo amor verdadero por mi Señor? ¿Anhelo yo las cosas de Dios? ¿Me deleito en la palabra de Dios? ¿Tengo yo anhelo de conocerle más? Porque es necesario que lo tengamos, hermano. El problema con nosotros, y también tenemos que examinarnos y decir, ¿hay algún pecado en mí que me está impidiendo esto? Tenemos que aprender a examinarnos a nosotros. Tenemos que sondear nuestra alma, hermano. Aprenda a sondear su alma. ¿Sabe cuál es? Y eso no es, es decir, no lo estoy acusando porque eso es algo que yo padezco también y que padecemos todos los seres humanos porque es innato en nosotros mirar hacia afuera. Para nosotros siempre es fácil ver el pecado y los defectos de todos los demás, menos los nuestros. Todo el mundo nos cae chueco y desconchuflado. Y nosotros pensamos que somos onza de oro para caerle bien a todo el mundo. Y usted sabe cuál es el problema. ¿Por qué es tan fácil juzgar al otro? ¿Por qué es tan fácil mirar hacia afuera? Porque en el principio Dios quiso que el hombre viera con la conciencia a través de los ojos, pero con la conciencia. La conciencia es el conocimiento implantado por Dios en el hombre. Pero en el instante que el hombre pecó, el hombre comenzó a ver con los ojos divorciado de la conciencia. Entonces, por eso nunca nos hacemos un análisis personal, no miramos hacia adentro, no nos evaluamos, no nos acosamos nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser más intransigentes con nosotros que con los de afuera. Pero es fácil juzgar al otro, es fácil decir aquel está frío, aquel no busca de Dios, ¿cómo será la intimidad con Dios de este? Olvídese del otro hombre, busque usted la intimidad con Dios. Anhele usted la intimidad con Dios. Desee usted alimentarse cada día más de la palabra de Dios. Amar cada día más al Señor Jesucristo. No va a perder absolutamente nada. Yo le aseguro que su vida va a ir cada día siendo más y más maravillosa y glorioso el vivir para el Señor. No es fácil, pero es lo más maravilloso que usted puede hacer. Entonces, y en segundo lugar, el reino del Señor Jesucristo pertenece a los vencedores, dice en el verso. Ese es el otro requisito. Primer requisito, a los sedientos. Él dice en el verso 6, la segunda parte dice,
al que tuviere sed, es decir, a los sedientos. Y el segundo requisito es a los que vencieren. Al que venciere. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. De manera que no es suficiente desear, sino que es necesario vencer. ¿Vencer qué cosa? Lo que acabo de decir, vencernos a nosotros mismos. Lo primero que usted tiene que vencer es su enemigo. Su peor enemigo es su propia carne, nuestra naturaleza pecaminosa. La palabra dice en Jeremías 17:9 que no hay cosa más perversa y engañosa que nuestro corazón. Porque nosotros siempre nos vemos bien a nosotros y vemos al otro mal. Ahí está el problema. Entonces, aprendámonos a evaluarnos, a mirar hacia adentro. Entonces, tenemos que vencer toda altivez, todo pensamiento, toda cosa que se levante contra el conocimiento de Cristo. Tenemos que vencer nuestra carne, tenemos que vencer al mundo, tenemos que vencer al diablo. Eso es lo que quiere decir. ¿Quién es el vencedor? Los que vencemos. Pero qué bueno que usted no va a vencer en su propia fuerza. Dios no le está demandando que usted lo haga en su propia fuerza, porque usted y yo no podemos vencer nada en nuestra propia fuerza. Vencemos en el poder del Espíritu Santo. Vencemos porque hemos sido, en primer lugar, hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. Pertenecemos, somos propiedad del Señor Jesucristo. Y en el instante que usted aceptó al Señor Jesús como su único Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar en usted. Y ya en usted mora uno que es más poderoso que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es más poderoso, es infinitamente más poderoso que el diablo, porque el Espíritu Santo es Dios. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, tenemos que vencer todas estas cosas. Note que el verso 5, en el capítulo 5, verso 4 de Primera de Juan, pone esto al alcance de nuestra mano. Es decir, no es en su fuerza, es por medio de Dios. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y no es nuestra fe, sino es el don de fe que hemos recibido, el regalo de fe, porque esta fe nos la ha dado Dios. De acuerdo a Efesios 2:8, dice que la fe es don de Dios. Es un regalo de Dios para que podamos ser salvos. Y luego, y fe para confiar exclusivamente en el Señor Jesucristo, su sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y esto es, una vez más, validado por el verso 5 de ese mismo capítulo de Juan 5. Ahora el verso 5 dice, primero de Juan 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la frase que Jesús es el Hijo de Dios incluye creer en la divinidad de Cristo, porque los que niegan la divinidad de Cristo ya perdieron. Para comenzar, son engañados por el mismo diablo, están presas de los engaños del diablo. Creer en la divinidad de Cristo, creer en su encarnación, que vino a hacerse hombre por nosotros, por amor a nosotros, creer en su sacrificio perfecto, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión a la gloria que siempre tuvo con el Padre. Para eso creemos, y cuando creemos en todo eso, hermanos, tenemos la victoria segura, porque estamos en Cristo. Entonces, ¿quiénes van a morar al cielo? Toda persona que reconoce su naturaleza pecaminosa, se arrepiente de corazón ante Dios y se humilla en completa dependencia al Señor Jesucristo. De manera, hermanos y hermanas, hay dos cosas que nos van a seguir a nosotros al cielo. Una, arrepentimiento sincero de pecado, y dos, fe exclusiva en el Señor Jesucristo, en ninguna otra cosa. Un arrepentimiento sincero de pecado, una dependencia total en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y ese concepto se repite a través de la Biblia, comenzando en Génesis, en algunos libros del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento específicamente, lo vamos a leer en Juan ahora en un segundo, y también en algunas de las epístolas paulinas. Y eso lo vemos aquí en Juan 1, verso 11 al 13. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Note que eso está ahí bien expresado. Y el verso 7 aquí en Apocalipsis dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Note qué gran privilegio, qué gran honra, qué gran bendición más grande para que un pecador como yo, como usted, aspire a esto que promete el Señor Jesucristo. ¿Se imagina usted una persona mala, una persona perversa, una persona enemiga de Dios desde el vientre de su madre, que por la gracia del Hijo eterno de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo, pueda ser transformado y transformada un día en hijo o hija de Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Entendió lo que yo dije? Que por la gracia de Jesús nosotros podamos aspirar un día, o ya lo somos, los que estamos salvos, y los que aún no son salvos, pueden en un abrir y cerrar de ojos ser transformados de un enemigo de Dios, porque mientras no somos de Cristo, mientras no hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, la persona es considerada enemiga de Dios. Pero al instante que la persona se humilla a los pies de Cristo, reconoce que es pecador o pecadora, acepta a Jesús como Señor y Salvador personal, esa persona pasa de enemigo de Dios a hijo o hija de Dios. ¿Imagina usted qué cosa más tremenda es esta? Entonces, eso es inmensamente profundo y maravilloso, porque, hermano, pertenecer a Dios es una cosa tremenda, pero pertenecer a Dios en esta relación de amor tan íntima como de padre a hijo es algo que usted y yo de otra manera no podíamos aspirar, excepto por la gracia que es en Cristo Jesús. Es algo inconcebible. Aún los ángeles, dice Pedro, allá en su epístola de Pedro, que los ángeles quieren mirar en esto. Ellos quieren inquirir, han querido averiguar cómo es que a Dios se le ocurrió salvarnos a nosotros siendo tan malos, y para salvarnos no nos compró con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de su propio hijo. ¿Sabe usted lo que es dar a su hijo por un sinvergüenza que no vale 3 centavos? Usted ni yo damos nuestros hijos por nadie en el mundo. Mejor decimos, mátame a mí primero. Pero Dios estuvo dispuesto a dar a su hijo por usted y por mí, siendo nosotros enemigos suyos. Así lo dice allá en Romanos capítulo 3. Que aún siendo nosotros enemigos de Dios, Jesús murió por nosotros. Entonces imagínese eso. Y entonces, sin más rodeos, sin más vueltas, sin más cosas, el apóstol corre directamente al verso 8 y dice en este verso 8, ¿quiénes no podrán entrar al reino de los cielos? Y este es un verso sumamente serio que debemos considerar por su solemnidad y por la gravedad de la advertencia que tiene para nosotros este verso. Note cómo el apóstol Juan, bajo inspiración divina, identifica el carácter de esta persona para que ellas sepan quiénes son. Y vamos a ver, ahora dice en el verso 8, pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes aquí en este verso? Bueno, son los que no perseveran, son los que supuestamente como cristianos les sucedió como la semilla que fue sembrada en ese terreno, que nació rápidamente, pero cuando salió el sol, la quemó y se murió. Y son la gente que aceptan a Jesús, pero cuando viene el fuego de la persecución, de la prueba, la crítica, el cobarde es el que no soporta la crítica, no soporta la persecución, no está dispuesto o dispuesta a pagar el precio de ser siervo del Señor Jesucristo. Esos son los cobardes en una cáscara de nuez, para no tomar más tiempo. Los incrédulos, los incrédulos no es necesariamente el ateo, porque la gente cree que el incrédulo no cree en nadie. No, el incrédulo es el que no cree el mensaje salvador del evangelio del Señor Jesucristo, pero está llamando por teléfono a los que leen la mano, en aquellos tiempos Walter Mercado, a los agoreros, a los espiritistas, van a los brujos que le tiren los caracoles. Ellos creen en todas las mentiras del diablo, pero no creen en el evangelio del Señor Jesucristo. O están en falsas doctrinas, siendo engañados a diestro y siniestro, pero no creen la verdad de la palabra. Ese es el incrédulo. Los abominables.
Los abominables son los que practican actos de inmoralidad sexual, como la homosexualidad, bestialismos, abuso de menores, sacrificios humanos, que se habla de sacrificios humanos en diferentes partes. Cosas horrorosas que están haciendo. Esos son abominables. Los homicidas, pues, eso no se limita al acto literal de asesinar a alguien, sino que, hermanos, cuidado, cuando nosotros como cristianos aborrecemos a otra persona, máxime si aborrecemos a un hermano en Cristo, porque nos cae un poco barrigón, usted llena la medida de un homicida. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces, cuidado con eso, porque cualquier cosita nos puede descualificar para entrar un día al reino de los cielos. Por eso digo, examinémonos con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a buscar aquí adentro a nosotros, hermanos. Y yo a veces esto lo ilustro porque me ha sucedido que yo digo que esto es tremendo, como Dios trabaja con uno. Yo en ocasiones he estado buscando en una gaveta, de esas gavetas que tenemos en casa. Todo el mundo creo que tiene una gaveta que hay de todo un poco ahí. Y yo estoy buscando una cosa y buscando esta cosa me encuentro tres que no andaba buscando, pero que de pronto me pareció que era bueno encontrarlas. Y cuando usted está en oración sincera delante de Dios y usted comienza a confesar cualquier pecado, el Espíritu le sigue mostrando otros más. Y cuando usted viene a ver, saca una buena morcilla de ahí adentro. Y qué bueno es, qué bien se siente usted después que ha puesto todo sobre la mesa. Y camina usted en esa libertad. Le han quitado un gran peso de encima. ¿Y sabe cuál es el otro problema que tenemos nosotros los cristianos con el pecado? Que cuando se habla de pecado, las computadoras lo primero que piensan es inmoralidad sexual. Adulterio, fornicación, pornografía y todo eso. Hermanos, hay tanto pecado que nosotros cometemos. De un arranque de enojo. Esta semana yo le pedí perdón a Dios, creo que como 4 o 5 veces, y no lo estoy diciendo para impresionar a nadie, no me estoy dando de más espiritual que nadie, pero hasta ahora todavía me está doliendo. Estábamos nosotros sumamente estresados con el asunto de mi cuñada en el hospital y busca a los hijos, a los nietos al colegio y yo no sé qué más estábamos haciendo. Y estábamos esperando que llegara la hermana Brenda, que estaba llevando unas cosas que pasó recogiendo aquí por el hospital, porque mi esposa le cocina a mi cuñado y la hermana Brenda nos llevó las cosas vacías y nosotros las traemos llenas y qué sé yo. Bueno, el caso es que tocan la puerta y creíamos que era ella que iba llegando y me sale un muchacho con un plan de cambiarme el medidor de la electricidad y como ya aquí casi nos muerden un día con un, ¿cómo se llama eso? Un fraude, ¿no? Casi nos roban $270 y yo, $970 y que era la compañía de la electricidad del Valle del Suani, que sé yo, que sé cuándo. Casi, no tengo tiempo para todos los detalles, pero casi nos dan pero un batazo de jonrón. Y ya yo estaba prejuiciado y cargado y me he comido a ese muchacho. Yo le pedí a Dios que me lo ponga adelante para pedirle perdón de corazón. Yo no sé cuántas cosas le dije al pobre muchacho. Parece que, óyeme, se me disparó el termostato, cosa que no es normal en mí. Sinceramente que no lo es. Y hermanos, en cualquier momento nosotros como que le mordemos la cabeza con los dientes y se la separamos de los hombros a cualquiera. Y no nos percatamos, pero en el instante el Espíritu Santo me agarró y me puso como una Magdalena. Pero sí, es que en cualquier momento el enemigo le pone una zancadilla a uno. Entonces nosotros pensamos que pecado es solamente las inmoralidades y las cosas semejantes, pero cualquier arranque así, hermano, cualquier frase, aún a nuestros hijos o nietos, tenemos que cuidar lo que decimos. Yo no creo en eso que los maldecimos y que el poder de la lengua, toda esa necedad y esa doctrina necia que se inventaron con Proverbios 18, 19 y 20 y todo eso. Usted no puede hacer una doctrina de un verso o 2 versos. Pero es cierto que lo que nosotros decimos, lo que a veces nuestras palabras hieren más que si usted le da un garrotazo. Entonces debemos ser cuidadosos. Que en la Escritura no hay un mandamiento en Colosenses que dice que todo lo que nosotros hablemos sea para edificación del que oye. Que seamos cuidadosos de lo que digamos. Entonces, hermanos,
estamos hablando de homicidas, y cuando nosotros aborrecemos al hermano, somos homicidas. Los fornicarios, bueno, pues eso no tiene mucha descripción. Todos los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicarios. Los hechiceros. El hechicero, pues creemos que el hechicero es solo el que está en las botánicas o los espiritistas y cosas de esas que invocan espíritus inmundos, demonios o espíritus de muertos para hacer sus trabajos y se especializa. El hechicero realmente se especializa en manipulación y engaño. Esa es la definición de la hechicería, manipulación y engaño. Y desde los tiempos de los griegos, los puertorriqueños tienen esa palabra en el vocabulario puertorriqueño, al que es pues mentiroso y tramposo, embustero y charlatán, ¿no? Que no es una palabra muy puertorriqueña, embustero y charlatán. Bueno, pues los griegos le llamaban embusteros y charlatanes a los hechiceros. Y eso es lo que el hechicero se caracteriza por manipular a la otra persona y engañar. Y hay muchos cristianos que llenan la medida de embusteros y charlatanes, de manipuladores y engañadores, con el cuento ese de que Dios me dijo que te dijera, cuando el Espíritu Santo no ha dicho una palabra. Y va a haber mucha gente que va a tener que dar cuentas delante de Dios en tanta profecía falsa de que el Espíritu Santo me dijo que te dijera y el Espíritu Santo no ha dicho nada. Mire, si fueran a tratar con los profetas de hoy, como se trataba con los profetas en el Antiguo Testamento, no alcanzaban las piedras ahí en los ríos para matar gente. Porque esa era la ley. Deuteronomio capítulo 18 dice, el que con presunción de profeta diga Jehová dijo y Jehová no ha dicho nada, en primer lugar ni siquiera le respetes. Pero yo los veo que lo siguen presentando de profeta y profetiza, diciendo sanganadas y barbaridades, casi siempre con el propósito de manipular y de sacar provecho para sí mismo, porque tienen a la gente. Por eso yo le digo que usted tiene que leer la palabra de Dios, porque la gente hoy día no lee la palabra de Dios, lee la literatura de los líderes estos famosos religiosos, sí, los líderes religiosos, los apóstoles y profetas de este tiempo. La gente se come los libros, pero no lee la palabra de Dios. Y como no lee la palabra de Dios, están ignorantes de la verdad y cualquiera viene con un cuento y la gente se lo cree. Entonces, yo he escuchado tanta profecía y no tenemos tiempo para ir ahí, pero casi todas las profecías que he escuchado en tantos años es repartiendo millones de dólares a diestro y siniestro y trabajos o empleos cuyo salario pues anda en el rango de los 3, 6, 7 cifras por allá arriba. Hay alguno que se ha atrevido a profetizar delante de mí, le ha dicho que el Señor te dice que te va a incapacitar físicamente para que puedas servirle al Señor. ¿Tendrá Dios que incapacitar a un ser humano para que le pueda servir? ¿No podrá el Dios de toda la tierra sostener a sus siervos? Si ese fuera el caso. Entonces tiene que recurrir al Seguro Social para entonces mandarte a servir después. Que Dios también entra en ese cuento. Y la gente cree eso. Y le prometen a parejas que no pueden tener hijos y le dicen para el año que viene estarás abrazando un hijo. Todavía están esperando al hijo, pero siguen siendo profetas. El que es profeta, lo que profetiza se cumple. Y si habla en el nombre de Dios, no es nunca para torcerle el brazo a nadie, ni convencer a nadie que haga su voluntad. Nosotros no podemos manipular la voluntad de nadie. No, Señor. Y ahora dice aquí, los idólatras. Toda persona que practique la idolatría, y creo que podemos definir idolatría como la adoración o devoción dirigida a cualquier cosa que no sea Dios. Hermano, y tenemos que ser cuidadosos, los que somos abuelos, padres, porque cualquier devoción, inclusive a un hijo, a un miembro de la familia, sea su padre, su madre, su hijo, su nieto, el que sea, cualquiera devoción hacia esa persona más que a Dios nos hace a nosotros idólatras y estamos descualificados. Nuestra devoción debe ser exclusivamente para el Señor. Y note cómo dice en lo último, y todos los mentirosos. Y mentiroso no es solamente el que dice algo que no concuerda o corresponde con la verdad.
Mentiroso también es el que niega la eficacia del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Toda esa falsa doctrina que usted siempre tiene que hacer algo más para poder ser salvo, que no es suficiente el sacrificio perfecto de Cristo, eso es una mentira. Todo el que niega la eficacia del sacrificio perfecto de Jesús es un mentiroso y no entrará al reino de los cielos. Entonces, hermano, esta es la última advertencia casi del Señor para nosotros, para que nos cuidemos, para que caminemos viviendo para Él y sirviéndole de todo corazón a Él. Entonces, yo una vez más le exhorto a que proponga en su corazón pedir que el Espíritu Santo prenda ese fuego dentro de usted. El fuego de la fidelidad a Cristo, el fuego de la obediencia a la palabra de Dios, el fuego de la lealtad a Cristo, el fuego de sentirse pues con esa necesidad de servir al Señor Jesucristo, de glorificar su nombre, de darlo a conocer donde quiera que usted se pare. Que Jesús sea la pasión y lo primero de su vida, que Él sea lo más importante para usted, hermano y hermana. Propóngase eso, comience a pedirlo y si usted lo pide de corazón, Dios se lo va a dar, hermano. Dios va a transformar nuestras vidas y nos va a hacer verdaderamente siervos y siervas de Cristo. Vamos a estar en pie para ir orando. Y a usted que nos está escuchando a través de las redes sociales, le agradecemos muchísimo su gentileza, su fineza y la paciencia que nos concede cada domingo. Y yo también le exhorto, si usted todavía no ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, hoy es su día de salvación. Dígale, Señor, yo quiero ser también de esos sedientos y de esos vencedores que tú hablas en el verso 6 de Apocalipsis 21, del capítulo 21 de Apocalipsis, segunda mitad del verso 6. Yo quiero ser de los sedientos de ti. Que usted tenga sed de Jesucristo, sed de la palabra gloriosa del Señor Jesucristo y también que sea un vencedor por medio del poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Hoy es día de salvación para usted y yo le invito que usted acepte a Jesús como su único Señor y Salvador personal en este momento. Y lo único que usted tiene que hacer, por supuesto, es arrepentirse de corazón de sus pecados y decir esta oración conmigo. Diga conmigo, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador o pecadora y reconozco que te necesito a ti, Señor Jesús, para salvarme de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo te recibo hoy y te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Y te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te doy gracias por salvarme. Y te ruego que tu Espíritu Santo me guíe, me instruya y me lleve a servirte como tú mereces. Que yo te sirva todos los días de mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos. Amén.